Bueno, ¿para qué sirven las parábolas? Y tiene un poquito que ver con algunas cosas que dijiste en el comentario de las 10 de la mañana en relación a cómo están funcionando las redes sociales. Tiene que ver con mi nota del sábado en página 12 que se llamó El juez y el indio y es un resumen del primer capítulo de Redoble por Rancas de Manuel Escorza, sobre quien ya estuvimos hablando en esta columna, pero bueno, estuvimos hablando sobre su vida y sobre su obra en general, y esa columna tiene que ver con el argumento, con la historia del primer capítulo, del primer libro de esa saga de 5 novelas, y en ese primer capítulo y en ese primer libro hay una historia que puede ser leída como una parábola. Por eso es ¿para qué sirven las parábolas? Porque en otra columna que hemos hecho aquí, todo tiene que ver con todo, digamos, la cuestión es tirar flechitas para todas partes, ¿no? Sobre Olga Tokarczuk, la premio Nobel de Literatura del 2019, ella decía que justamente las redes sociales lo que han hecho en los últimos años es poner a todo el mundo a hablar en primera persona, que estamos ante como si fuera un coro de solistas, dice ella, es la expresión que utiliza. Todo el mundo, nunca hubo tantos narradores como ahora, dice Tokarczuk, pero sin embargo todo el mundo está hablando, primero de sí mismo y segundo contando cosas irrelevantes. Entonces lo que está haciendo falta son voces que cuenten historias, que nos expliquen el mundo, que para eso ha servido siempre la literatura, para eso han servido siempre los grandes relatos, y para eso sirven las parábolas, ¿no? Entonces, cuando que yo justo en el taller de textos del sábado estaba dando Tokarczuk, cuesta un poco explicar la diferencia entre un relato común y corriente y una parábola. No todo relato es una parábola. Una parábola, por eso se habla de las parábolas bíblicas, de las parábolas del Corán, de las parábolas religiosas, una forma muy utilizada por la religión, porque si bien cuenta una historia específica, también puede hacerse una lectura que se aplique a otro contexto. Es una historia que vale por sí misma, pero al mismo tiempo vale para algo universal. Eso es lo que han tenido los grandes narradores de todos los tiempos, digamos. Por eso uno dice que alguien es un clásico, porque tiene sentido seguir leyendo a Shakespeare o seguir leyendo a Flaubert o a Balzac o a Chekhov, porque cada uno ha descrito la historia de su tiempo y la ha descrito muy específicamente, pero al mismo tiempo esa escritura tiene algo de parábola porque nos habla de la humanidad, nos sirve para explicarnos algunas cosas del presente, ¿no? Habla de la condición humana. Eh, y, y yendo a la contratapa del otro día, que en realidad es el primer capítulo de Redoble por Rancas, lo que hace Scorza en ese primer capítulo es como que es la entrada a un gran universo que son las 5 novelas, pero sirve como, es una gran parábola, es una historia muy hermosa de leer. Cuando uno lo lee, no lee algo, digamos, conceptual, lee una historia muy específica, pero al mismo tiempo es como si fuera una metáfora de otras cosas que yo creo que, por eso lo escribí, es una metáfora y es una parábola de lo que está pasando hoy en América Latina. América Latina está pasando por un momento, por eso tal vez las derechas tan polarizadas y tan locas, porque en América Latina se están despertando cosas que estaban un poco dormidas en algunos países que siempre, como Perú o como Colombia, que nunca ofrecieron tanta resistencia como ahora al neoliberalismo. Castillo todavía no lo proclaman presidente de una manera alocada, nadie se explica por qué todavía no lo nombran presidente, y en Colombia Duque está más asesino que nunca. Y recordemos que Macri firma solicitada junto con Duque
en contra de Castillo. Es decir, está todo unido por una gran trama y por un mismo titiritero, ¿no? La historia, que es bastante sencilla, trato de simplificarla todavía un poco más, de Redoble por Rancas, de ese primer capítulo, es la historia del traje negro. Scorza ve en los jueces, en la justicia, y al juez Montenegro le dice todo el tiempo el traje negro, toma el traje negro como si fuera una metonimia de la justicia, porque los jueces en esos lugares, en esas sierras, y si uno extiende la mirada en muchos lugares de América Latina, son los amigos de los diputados, los amigos de los concejales, los amigos de los empresarios de la Pasco Corporation, en esa historia específica. Y son los que tienen digamos, el poder, el enorme poder de encerrar a los inocentes y dejar libres a los culpables. Por eso la figura del juez es tan importante en esa América sojuzgada, en esa América Latina sojuzgada, sobre la que Scorza escribe esas 5 novelas que replican las luchas campesinas de los años 60 en las sierras de Pasco. Ese juez sale todos los días, hace 30 años que va a dar el mismo paseo, y un día se le cae de una moneda del bolsillo, un sol. Y entonces ahí los habitantes, los cholos de Yanahuanca, que es donde transcurre la historia, se dan cuenta de que se le cayó un sol, y entonces se empiezan a alborotar porque tienen miedo de que alguien se lo robe, porque si alguien le roba una moneda al juez, puede terminar preso, puede terminar muerto, puede terminar de cualquier manera. Entonces empiezan a hacer como una especie de guardia para que nadie toque el sol. Ahora, lo que empieza como una cosa de temor, que nadie toque el sol del doctor Montenegro, eso lo dicen ellos, pero el relator, la voz narradora, que es la de Scorza, nunca dice Montenegro, siempre dice el traje negro, ¿no? Pasa muy poco tiempo hasta que toda Yanahuanca se siente orgullosa y empiezan a fluir los valores, que son valores ancestrales de los cholos, ¿no? Que es no robarás, no mentirás, no serás vago. Son las 3 premisas aymaras. El sol en la plaza central se vuelve una atracción. Entonces es todo un capítulo donde se cuentan todas las peripecias que ocurren durante todo un año con el sol, que vienen del pueblo de al lado a verlo, vienen de excursión. Entonces los yanahuanqueños montan guardia para que ningún vecino del pueblo de al lado se lo afane, que un borracho un día, justamente porque estaba ebrio, fue y lo agarró, y la mujer lo descubrió y lo fue a poner en el mismo lugar de la plaza a la noche, alteradísima porque tenía miedo de que su marido quedara como el que se robó el sol del doctor Montenegro. En fin, es todo un año donde no paran de pasar cosas alrededor de esa moneda que queda tirada en la plaza. Exactamente un año después pasa el traje negro, que nunca se había dado cuenta que le faltaba un sol del bolsillo, porque tiene muchos soles. Entonces, toda la vida del pueblo se había alterado durante un año, y el único que no se había dado cuenta de que algo había cambiado era el traje negro. Pasa el traje negro 365 días después, y de casualidad ve una moneda en el piso, mira para todos lados, ve que no hay nadie, la agarra y se la mete en el bolsillo. Quiero decir, esto que es es el principio de toda esa saga, ya deja echados las simientes de lo que será toda la historia, y no va a ser graciosa la historia. La historia tiene partes muy, muy sangrientas, hay batallas muy sangrientas, pero el traje negro siempre va a ser el corrupto, el traje negro siempre va a ser el que no se fija si algo le pertenece a otra persona, y los cholos siempre serán los que custodien y los que cultiven los valores que sí tienen. En la contratapa del sábado yo la terminaba diciendo que no era solamente una novela lo que estaba recordando, sino que también esa anécdota del traje negro podía extenderse a lo que está pasando en este momento en un país en el que hay un ganador que representa a los indígenas, y sin embargo hay trajes negros que no lo terminan de proclamar presidente, y
también hablaba del traje negro del gobernador Gerardo Morales, que en 2009 fue manchado por 2 huevos y que ahora en 2021, le quiere hacer pagar a Milagro Sala esa mancha del traje negro, que ocurrió cuando ella estaba a 200 kilómetros de distancia.